Nori Dorman, o Nori Portero en español, es una Workedrone esposa de Khan Dorman y madre de Uzi, la protagonista de la serie web Murder Drones. Y el día de hoy les vengo a presentar algunas curiosidades de este enigmático personaje. Así que ponte cómodo porque vamos a comenzar. Uzi Portero, esas cosas mataron a tu maldita madre. Nori es mencionada por Khan en el primer capítulo, el episodio piloto, diciendo que murió años atrás después de haber sido atacada por el ácido nanito de un Murder Drone desconocido, y su esposo se vio obligado a sacrificarla con una llave inglesa para sacarla de su miseria. Pero en el episodio 7 se nos revela que está viva en forma de núcleo o corazón y se encuentra en una cueva siguiendo la pista del Absolute Solver, lo que muy posiblemente indique que Nori sí fue atacada por un Murder Drone y asesinada por Kang, pero realmente no murió, sino que simplemente escapó de su cuerpo dejándolo atrás, ya que sabía que con el ácido muy probablemente moriría, y decidió esconderse porque tenía el presentimiento de lo que iba a pasar con el Absolute Solver. Eso tiene sentido para mí. Como sabemos, Nori tenía las mismas ideas conspirativas al igual que Uzi, así que ambas, al estar conectadas con el Absolute Solver, tenían un mal presentimiento, ya que como pudimos ver, existe un armario que contiene cosas de mentes de Nori, y este lo podemos ver en el capítulo 3, Elegantes, donde Khan almacena las divagaciones enloquecidas de Uzi junto con las de su madre, insinuando que ella tiene un lado paranoico similar al de Nori. Pues sí, güey, no mames. Y hablando de similitudes, a Nori le gusta el anime al igual que su hija Uzi, ya que Uzi mencionó que pirateaba anime y Nori tiene en su habitación en la iglesia una figura de anime. Nori tiene los ojos de color violeta al igual que Uzi, además de tener un gorro negro muy parecido al de ella y un color de pelo violeta un tono más claro que el de Uzi. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Al parecer, Nori también comparte con su hija el mismo tipo de lenguaje, ya que podemos ver en varias ocasiones que Nori dice jódete. Jódete. Oh, jódete. Son idénticos. Míralos bien. Pero a pesar de todas estas similitudes, también tienen sus diferencias. Y la más grande es mencionada por Khan, ya que él dice que parecía que Nori era muy popular entre sus amigos, a diferencia de su hija Uzi, quien es excluida del círculo social, como lo pudimos ver desde el primer capítulo. La verdad, las cosas como son. Posiblemente el Murder Drone que atacó a Nori fue J, ya que en el capítulo 2 podemos ver que esta reproduce un holograma de Nori junto con Uzi bebé, pero también podría haber sido B, ya que Nori tiene un dibujo de esta cuando le cuenta a N que el resto fue historia. Comenten ustedes quién creen que fue el Murder Drone que atacó a Nori. Y para librar a tu madre del sufrimiento cuando los Murder Drones la alcanzaron con su ácido. Pobre cosita fea. En el episodio 6, Alice menciona que Nori solía tener los ojos amarillos, lo cual muy probablemente indique que la conoció cuando estaba siendo controlada por Sin o poseída por el Absolute Solver. Eres muy parecida a ella, salvo por los ojos amarillos. A pesar de que Uzi escuche The Criminal Romance, Khan menciona que le gusta el Nightcore, al igual que a Nori. Y para los que no saben qué es el Nightcore, este es una versión donde se acelera más de un 25% el tono y tempo de una composición musical. Otra curiosidad es que a mí también me gusta el Nightcore, y de hecho lo escuchaba desde antes de que lo mencionaran en la serie, por lo cual cuando lo mencionaron yo me sorprendí demasiado, ya que creo que en ningún otro lado lo habían mencionado antes y tomó alguna popularidad. Y si a ti te está gustando el video, recuerda dejar tu like y suscribirte, ya que es gratis y me ayudas mucho. Gracias. En el episodio 7 podemos ver cuando los científicos están haciendo la investigación de Nori que se ve una tarjeta de identificación con el nombre de Nori y el número 002. Y recordemos que el número de Sin es el 001, lo que significa que posiblemente Nori fuera la segunda en poseer el Absolute Solver. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? En este mismo episodio, vemos como Nori, poseída por el Absolute Solver, usa solamente las sombras de sus tenazas para romper las cadenas que la ataban, algo que nunca se vio a Sin usar por su cuenta. Podemos ver cómo activan una máquina con un pentagrama que al parecer aumenta la gravedad para evitar que Nori se mueva. En ese momento podemos ver un símbolo de precaución en el rostro de Nori. Sin embargo, un momento después podemos ver en el rostro de Nori
una sonrisa perversa que de hecho es la misma que hace Uzi cuando también es poseída por el Absolute Solver. Y ambas sonrisas son muy parecidas a las que hace Cordy de Cliffside. Tengo miedito. Nori está escuchando en su MP3 una canción de Nightcore llamada Nightcore Meet 131 y tiene unos cascos con orejas de gato que son los mismos que usa Uzi en el final de la serie. Mientras Nori analiza la cruz, este está comiendo baterías y tomando aceite, ya que supongo que es lo que comen los Worker Drones. Nori tiene varios pósters de bandas o animes ficticios que pertenecen a la serie, ya que investigué y no pude encontrar nada relacionado con estos pósters. Y también tiene un oso de peluche que está cosido por la mitad. Nori conservó su gorro negro y también se ve que tiene un mayor control de sus poderes que Uzi en el capítulo 7. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. Por alguna razón, cuando Nori se encuentra con N, esta le pide llevar el crucifijo a Khan, en vez de a Uzi, quien es quien realmente necesitaba la cura. Es probable que se deba a que Nori pensaba que el Solver tomaría control del cuerpo de Uzi y ésta destruyera el crucifijo cuando lo tuviera en sus manos, por lo que mejor le pidió a N que se lo diera a Khan para que él lo usara con Uzi. Se nota que confía en él a pesar de haberlo dejado sin decirle nada. Busco un guapo llamado Khan. Ay, el amor. Los subtítulos en inglés del episodio 7 se refieren a Nori como Heart, lo cual significa corazón, aun después de que su identidad ya había sido revelada. Después de que vemos que Yeva golpeó a Nori con la cruz, la mano de Nori es corrompida por el Absolute Solver, y Yeva termina cortándosela para evitar que ocurra un desastre. Esto mismo le pasó a Uzi en el episodio 6, aunque en este episodio N es quien le cortó la mano a Uzi. Y hablando de Yeva, se puede ver por un momento que Nori y Yeva se llevan bien, a diferencia de sus hijas Uzi y Doll, que al parecer nunca congeniaron, y la vez del baile no cuenta porque era una trampa de Doll. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda. Nori fue rescatada por Khan después de la explosión del planeta, y al parecer esto hizo que él le gustara a Nori. Porque es lo que un hombre hace. Nori no quiere que Uzi se entere de que es su madre, ya que se siente culpable de todo lo que está pasando a causa del Absolute Solver. Cuando N le confiesa a Nori que está saliendo con Uzi para que esta última recupere la conciencia, Nori se molesta porque se supone que un Murder Drone la mató, y aunque Uzi sabía esta versión de la historia, le valió y salió con N, así que Uzi es toda una rebelde. Al final, N le confiesa a Uzi que Nori es su mamá a pesar de que le dijo que no se lo dijera. ¡Esa era tu mamá! Nori fue la primera en encontrarse con Uzi en el espacio, debido a que ambas cayeron en el mismo agujero antes de la explosión. ¡Me voy a matar! ¡Te me último! ¡Uy! Nori se comunica con Uzi escribiendo en una piedra, ya que ella no tiene una pantalla donde pueda escribir como Uzi. Pero algo que sí tiene es que pone emojis al igual que Uzi. Existen más curiosidades de Nori en el capítulo final, pero estas ya las mencioné en el siguiente video que verán aquí arriba. Así que si quieres saber más curiosidades del capítulo final de Murder Drones, ve a verlo si aún no lo has visto al terminar este video. Me tientas. Nori salva a Khan de caer con el Absolute Solver, pero al momento de verlo le grita y se aleja corriendo al pensar que puede descubrir quién es. Lo cual es irónico ya que Khan, aunque no sabe quién es realmente, se le hace atractiva. Y es algo irónico ya que Khan también salvó a Nori, entonces es como que se vuelve a repetir la historia, pero en viceversa. Gracias. ¡No me conoces! ¡Te odio! A Liam Vickers le gusta el peinado de Nori y no lo culpo, la verdad es que se le ve genial. Y estas serían algunas de las curiosidades que encontré de Nori. Si ustedes conocen alguna otra curiosidad, por favor pónganla en los comentarios y les estaré respondiendo y dejando un corazoncito. Y si quieren saber más curiosidades de Murder Drones, recuerden suscribirse y vayan a ver el siguiente video. Gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, adiós.